La noche en que mis padres celebraron 35 años de matrimonio debería haber sido un momento de unión, de risas compartidas y recuerdos conmovedores. Pero para mí se convirtió en el escenario de una cruel lección que lo cambiaría todo. Mientras la familia se reunía alrededor de mesas elegantes, yo estaba allí, físicamente presente, emocionalmente invisible. Hasta que un gesto, una frase, un vaso de refresco frío derramado sobre mi vestido, reveló la verdad que siempre supe, pero que nunca tuve el valor de afrontar. Era una escena casi cinematográfica. El niño de 12 años, el hijo perfecto de mi hermana, se acercaba con una sonrisa pícara y el vaso en la mano como un arma. Me miró a los ojos y sin piedad, gritó: «Mami dijo que no perteneces a esta familia». El líquido dulce y pegajoso corría por mi ropa, mientras las risas de la mesa estallaban a mi alrededor, incluida la de mis propios padres. Nadie se movió. Nadie protestó. Solo yo allí con el vestido empapado y la dignidad aplastada, sonriendo débilmente mientras limpiaba los daños con una servilleta, como si fuera normal. Pero algo dentro de mí se rompió. Ya no era dolor. Era una certeza fría y clara: nunca me vieron como parte de ellos. Y esa noche, mientras conducía de regreso a Portland, con las luces de la carretera reflejándose en el parabrisas, tomé una decisión. Antes de que saliera el sol, mi nombre ya no figuraba en el préstamo que mis padres habían pedido a mi nombre para comprar el coche de lujo de Sofía. A las 8 de la mañana, un golpe en la puerta anunció el comienzo de una nueva vida. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia casa? Un extra en la película de la vida de otras personas, mientras todos celebran a los mismos personajes, repiten los mismos elogios, ignoran su existencia. Sé cómo es. Mi nombre es Emily Carter, tengo 33 años y hace casi una década construí, con mis propias manos, un refugio que nunca entendieron, una pequeña cafetería y panadería en Portland. No es solo un negocio. Es mi refugio seguro, el lugar donde cada detalle, desde el aroma del pan recién horneado hasta las flores en las esquinas de las mesas, lleva un pedazo de mi alma. Un espacio que creé sola, sin aplausos, sin reconocimiento, porque para mi familia mis logros nunca fueron dignos de mención. La fiesta del aniversario de bodas de mis padres fue el espectáculo habitual. Un restaurante exclusivo frente al lago en Seattle, con enormes ventanales que enmarcan la puesta de sol sobre el agua. Me aseguré de llevar un regalo cuidadosamente elegido, un marco plateado grabado a mano donde pudieran consagrar un nuevo recuerdo. Pero tan pronto como llegué, supe que no había lugar para mí en esa historia. Sofía, mi hermana mayor, tomó protagonismo como siempre. Mi padre hablaba con orgullo de sus éxitos en la boutique recién inaugurada, los contratos con marcas famosas, mientras mi madre añadía detalles, como si estuvieran pintando un retrato de la perfección. Nadie preguntó por mi panadería. Nadie mencionó el premio que había ganado semanas antes reconociendo mi trabajo en la comunidad. Yo era solo una sombra, un detalle desenfocado en esa impecable foto familiar. Hasta que Ethan, el hijo de Sofía, decidió dejarlo todo aún más claro. Con un vaso de refresco en la mano, se levantó, caminó hacia mí y, delante de todos, me arrojó el líquido en el regazo. Mami dijo que no perteneces aquí, repitió, mientras la risa resonaba como una frase. Mi padre se encogió de hombros: así son los niños, dicen lo que piensan. Mi madre acarició el brazo de Sofía, como si fuera la víctima. ¿Y yo? Simplemente sequé el vestido, sonreí como si nada y guardé esa humillación como una prueba más de que para ellos, siempre fui prescindible. Pero lo cierto es que esa noche no fue un accidente. Fue la culminación de toda una vida de rechazo disfrazado de indiferencia. Desde pequeña fui la última hija que quedó. Recuerdo el cumpleaños de Sofía cuando yo tenía 9 años, un jardín lleno de globos, un pastel de 3 niveles, vecinos y amigos celebrando su inteligencia, sus premios, su brillante futuro. Un año después, en mi cumpleaños, recibí una tarjeta comprada a toda prisa, sin fiesta, sin largos abrazos. Gracias, dije sonriendo, mientras lloraba en silencio en mi habitación. Sofía siempre lo tuvo todo: el auto nuevo en la graduación, el viaje a Europa, la casa amueblada. Y felicidades, pero ya sabes, así es la vida. Cuando me gradué, una vez pedí un pequeño préstamo para reparar mi coche viejo. Mi madre suspiró: hija, no podemos seguir salvándote. Aprende a gestionar. 2 semanas después, les regalaron a Sofía y a su marido un sofá de cuero que costaba más que mis 6 meses de alquiler.
Y ahora, la herencia de este favoritismo había llegado a la siguiente generación. Ethan podía humillarme, menospreciarme y todos pensaban que era gracioso. Una vez se burló de mi peso delante de todos y la respuesta fue, ya basta, es cosa de niños. Nadie nunca me defendió. Porque en el fondo siempre estuvieron de acuerdo con él. Pero esa noche algo cambió. Ya no era la hija que aceptaba migajas. Ya no era la mujer que sonreía para no molestar. Cuando salió el sol, la brillante camioneta de Sofía ya no estaba en el garaje y por primera vez suspiré aliviada. Porque finalmente lo entendí, la familia no es solo sangre. Familia es quien te ve, quien te valora, quien celebra tus victorias como si fueran suyas. ¿Y tú? ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿Qué hora es allí? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te has sentido así. Porque necesito saber que no estoy solo. Saboreando el café caliente mientras el sol de la mañana acariciaba mi rostro. No fue planeado. No fue venganza. Era simplemente que la vida finalmente se asentaba en su lugar natural. Porque cuando dejas de alimentar lo que te consume, el universo tiene una forma poética de devolverte cada gramo de energía que desperdiciaste. El todoterreno de Sofía que remolcaban no era solo un coche que se llevaban. Era el símbolo de un castillo de naipes que se desmoronaba, ese mismo castillo que construyeron sobre mis espaldas, mis sacrificios, mis firmas forzadas. Cada centavo que había prestado al negocio familiar, que de hecho siempre había sido negocio de Sofía, cada noche de insomnio preocupándome por deudas que no eran mías, cada sonrisa tragada cuando mi padre dijo que esto era para la familia, todo eso ahora se materializó en esa patética escena, un auto siendo arrastrado como basura. Mientras los vecinos susurraban y Sofía, por supuesto, se retorcía de rabia dentro de esa casa fría y perfecta. No sentí triunfo. No sentí odio. Sentí por primera vez en años una paz tan profunda que me dolía. Porque esa no fue mi batalla. El mío ya lo había ganado mucho antes, la noche anterior, cuando hice clic en autorizar retiro y rompí el último hilo que me unía a quienes nunca me vieron como un igual. La vida tiene una manera cruel de exponer la verdad, solo me necesitaban mientras fuera útil. Y ahora sin mi crédito, sin mi firma, sin mi obediencia ciega, no les quedaba nada. Volví a entrar, dejé la taza en el fregadero y cogí las llaves de mi propio coche, un hatchback usado que olía a pan recién hecho y manchas de glaseado de vainilla en el asiento. Nada lujoso. Sin estatus. Solo libertad. Cuando encendí el motor, no miré hacia atrás. No había nada más allí que mereciera mi atención. El camino hasta la panadería fue más fácil que cualquier camino que jamás haya recorrido. Las calles de Portland estaban despertando, los olores a café y croissants calientes se mezclaban con el aire fresco, y yo respiraba sin ese nudo en la garganta que antes me había acompañado como una sombra. Al abrir la puerta del establecimiento sonó el timbre y el aroma a canela y granos tostados me envolvió como un abrazo. Esa era la mía. Esto lo había construido con mis propias manos, mis noches de insomnio, mis lágrimas y mis risas. No con el dinero de otras personas. No con la aprobación de nadie. Solo con mi determinación de demostrarme a mí mismo que era suficiente. Cuando entró la primera clienta, sonriendo al ver las bandejas de panecillos de canela aún calientes, lo entendí, mi familia no estaba involucrada en los apellidos ni en las pretendidas cenas navideñas. Mi familia estaba allí. En las miradas agradecidas de los clientes que regresaban todos los días, en el empleado que me abrazó cuando les dije que finalmente había salido de mis deudas, en el barista que me trajo un café sin que yo se lo pidiera, solo porque sabía que lo necesitaba. Me vieron. Ellos me eligieron. Cada día. ¿Qué pasa con Sofía? Bueno, escuché que el banco no fue nada comprensivo cuando intentó renegociar el préstamo sin mi aprobación. Que su tienda de moda lleva semanas cerrada. Que mis padres ahora llamen a sus primos lejanos pidiendo ayuda temporal. Pero eso no me concierne. Porque por primera vez, ya no soy la hija que carga con el peso de los demás. Soy la mujer que eligió tomarse a sí misma en serio. ¿Y tú? ¿Sigues esperando que cambien? ¿Sigues pagando el precio por un asiento en la mesa que nunca fue tuyo? La vida es demasiado corta para ser la sombra de alguien. Déjalos caer. No le debes nada a alguien que nunca te dio más que migajas.
Y cuando finalmente lo dejes ir, descubrirás, como lo hice yo, que el mundo es mucho más ligero al otro lado. Yo estaba allí sin ningún esfuerzo por esconderme, disfrutando de mi café con una calma que ni siquiera yo reconocía. Por primera vez no sentí el peso de la ansiedad por las consecuencias. El coche fue remolcado, dejando tras de sí solo una plaza de aparcamiento vacía y miradas incómodas de los vecinos. Sabía que la noticia se difundiría rápidamente por todo el vecindario, las mismas personas que anteriormente habían comentado sobre los vestidos caros que estaba mostrando y los viajes a Europa que publicaba con orgullo en las redes sociales. Ahora tendrían un nuevo tema, el todoterreno remolcado a plena luz del día. A las 8 en punto, unos golpes frenéticos en la puerta resonaron con tal urgencia que incluso antes de dejar la taza, supe quién era. Abrí la puerta y, como era de esperar, allí estaba Sofía. Su rostro estaba pálido, su cabello rubio estaba despeinado como si hubiera corrido allí. En sus manos sostenía un fajo de papeles arrugados, las páginas arrugadas, como si las hubiera estrujado con ira. No hubo ningún saludo ni explicación. Su grito cortó el aire antes de que pudiera parpadear: «Estás destruyendo a la familia, todo por culpa de un juego de niños». La voz resonó por el pasillo, provocando que algunos vecinos se asomaran detrás de sus puertas. Me quedé de pie en la puerta con una mano apoyada en el marco y la otra cruzada sobre mi pecho. Miré fijamente sus ojos llenos de pánico sin decir una palabra. Mi silencio era un muro grueso y solo la hizo perder más control. Sofía me arrojó los papeles, hojeando números y extractos bancarios como si la tinta pudiera reescribir la realidad. «¿Lo entiendes?», gritó. «El alquiler de la tienda, el pago mensual de Ethan, las tarjetas, todo depende de ti. ¿Cómo te atreves a quitar tu nombre del préstamo? ¿Crees que puedes vivir separados? Eso es familia». No me moví. Sentí su furia, la desesperación en su voz. Pero por extraño que parezca, no tuve ninguna culpa. En su lugar se instaló una calma, como si, después de años de estar por debajo de otros, mi equilibrio finalmente se hubiera ajustado. Sofía continuó hablando con la voz quebrada: «Mamá y papá nunca te perdonarán. Te verán como una traidora. ¿Estás feliz de vernos perder todo?». En ese instante algo quedó claro como nunca antes: mi fuerza nunca vino de complacerlos, sino de mi derecho a elegir. Había firmado como garante por presión, por un deseo desesperado de ser reconocido. Y ahora también tenía derecho a romper ese vínculo. Mi silencio la hizo ahogarse con sus propias palabras. Esperaba que yo me justificara, que temblara, que me disculpara. Pero todo lo que obtuvo fue una mirada firme y serena. Después de una larga pausa, Sofía exhaló bruscamente, su brazo cayó sin fuerzas y los papeles casi se le resbalaron de las manos. Vi sus dedos temblar, no por el frío, sino por la comprensión que finalmente la golpeó: ya no sería el escudo detrás del cual podrían esconderse. Al darse la vuelta, soltó una última frase: «Te vas a arrepentir de esto». Asentí levemente con un gesto indiferente y cerré la puerta. El clic de la cerradura sonó como un punto. Me quedé allí en el silencio del apartamento, escuchando solo el ritmo constante de mi corazón. Y por primera vez en años, no me sentí arrastrado por sus caprichos. No fue una alegría triunfante, sino un profundo alivio. Como si una cadena invisible se hubiera soltado de mi muñeca. Serví más café, me senté en el sofá y respiré profundamente. Afuera, probablemente Sofía ya estaba llamando a nuestros padres, llorando y acusándome. Pero dentro de ese espacio, solo había quietud y un nuevo tipo de poder, el poder de decidir mi propio destino. La mañana después de que desapareció la camioneta de Sofía, los días siguientes se convirtieron en una tormenta de llamadas y mensajes. Mi celular sonaba cada hora y cada vez que la pantalla se iluminaba era el nombre de mi madre o de mi hermana. Al principio sus voces intentaron sonar dulces, como si una pequeña concesión de mi parte pudiera restaurar la normalidad. «Emily, no empeores las cosas. Sofía acaba de cometer un error. Ella es tu hermana, deberías dejarlo pasar». El tono de mi madre era el mismo de siempre, uno que justificaba los errores de mi hermana como si fueran inevitables. Pero poco después de las peticiones llegaron las amenazas veladas: «Si no renuncias a esto, tu padre y yo ya no te consideraremos parte de esta familia». Sofía, por su parte, fue más directa. Sus mensajes llegaban en ráfagas como balas. En un momento estaba rogando: «Emily», lo dije sin pensar, «ayúdame solo por esta vez.
Ethan todavía necesita estudiar, no puedo hacerlo sola. Al minuto siguiente el tono cambió, no puedo creer que tengas el coraje de hacerle esto a tu propia familia. ¿De verdad crees que vas a vivir en paz? No olvides quién te puso ese apellido. Leí cada línea tal como aparecía, sin responder, simplemente guardándolas como si estuviera presentando pruebas de un viejo hábito, su arte de hacerme sentir culpable y someterme. El peor de todo fue Ethan. Solo tenía 12 años, pero ya cargaba con la arrogancia de quien ha sido mimado toda la vida. Una tarde abrí una notificación en mi teléfono, un vídeo en TikTok. Ethan, rodeado de amigos, fingió derramar refresco encima, riendo a carcajadas, hasta que miró directamente a la cámara y dijo, «Y Emily ya no pertenece aquí». La risa burlona en el vídeo me enfureció y disgustó al mismo tiempo. Recordé el momento en que el refresco frío había corrido por mi vestido en mi cena de cumpleaños, y ahora el chico había convertido mi humillación en una broma pública. Intenté ignorarlo y seguir con mi trabajo en la cafetería, pero la cosa no acabó ahí. Una noche, mientras cerraba la tienda y caminaba hacia el estacionamiento, me quedé helado. Mi viejo coche estaba allí, bajo la farola, pero su carrocería estaba marcada por profundos arañazos, de delante hacia atrás, y la pintura desconchada en franjas irregulares. Mis manos temblaban de ira, pero antes de que pudiera reaccionar, mis ojos se posaron en el escaparate de la tienda. Grandes grietas se extendieron por el cristal, fragmentos esparcidos por la acera como telarañas. Me quedé congelada durante unos segundos, mientras una ola de amargura y miedo crecía dentro de mí. Habían llevado su maldad a mi trabajo, al lugar que había construido con sudor y lágrimas. Respiré hondo y corrí a comprobar las cámaras de seguridad. La pantalla mostró la innegable escena, con vívidos detalles, Ethan y otro niño, ambos con sudaderas con capucha, riéndose como si estuvieran en un espectáculo. Uno de ellos usó una llave para rayar mi auto, mientras Ethan agitaba un bate contra la ventana, filmando todo con su celular. Cuando el cristal se rompió, se rieron de alegría y Ethan incluso se volvió hacia la cámara, haciendo un gesto burlón. Me senté frente a la pantalla, pero en lugar de llorar o derrumbarme como lo hubiera hecho antes, algo diferente brotó dentro de mí, basta. No pude volver a callarme. No podía dejar que pensaran que duraría para siempre, que soportaría todas las consecuencias para preservar esos lazos familiares. Esa noche no me llevó mucho tiempo decidir quién vería las pruebas primero. Envié el vídeo inmediatamente. El vídeo de Ethan y su amigo destrozando mi coche y rompiendo el escaparate de la tienda fue enviado directamente al tío Ray, el hermano menor de mi padre, el que siempre había sido mi refugio seguro en medio del caos familiar. Durante años trabajó en el sistema legal antes de jubilarse, y más de una vez fue la única voz que me recordó que no necesitaba doblegarme. Cuando recibió el expediente, su respuesta por teléfono fue tranquila pero tajante como una espada: envía todo lo que tengas. Lo analizaré y te diré qué hacer. Pero escucha con atención, si dejas pasar esto, pensarán que no vales nada. Y te presionarán aún más. Sus palabras no fueron un consejo, fueron un ultimátum que no podía ignorar. Algo dentro de mí se enderezó. Ya no se trataba solo de proteger mis bienes, sino de rescatar mi dignidad, mi seguridad. A la mañana siguiente Ray llegó a la tienda con la cara cerrada, una carpeta llena de documentos y su computadora portátil bajo el brazo. Nos sentamos frente a la pantalla, revisando cada fotograma, cada segundo de esos minutos de cobardía grabados en alta definición, los dos bajo capó acercándose, la risa de Ethan al golpear el cristal, el celular en alto como si fuera una broma para las redes. Ray señaló cada detalle, hora, fecha, ángulo de la cámara, confirmando que las imágenes eran incuestionables, con marcas de tiempo intactas y sin signos de edición. Esta es una prueba sólida, declaró. Lo llevaremos a la policía y yo iré contigo cuando presentes el informe. Mientras tanto, ya me comuniqué con un abogado civil para discutir compensaciones y posibles demandas por daños y difamación, si corresponde. Por primera vez en años, sentí un alivio que no procedía de la venganza sino del conocimiento de que, por primera vez, la ley estaba de mi lado. Esa misma tarde estábamos en la comisaría. La investigadora Lee, una mujer de mediana edad con ojo atento, escuchó cada palabra mientras yo contaba todo: la cena de cumpleaños, el tú no perteneces a aquí, el vídeo de TikTok, los mensajes amenazantes. Ray complementó con datos precisos: extractos bancarios, el préstamo en el que mi nombre aparecía como garante, la lista de pruebas conservadas.
Tras visualizar las imágenes, el investigador anotó en el informe, daños materiales, acoso y posible implicación de un menor. Ella continuó, ya tenemos registros anteriores de Ethan en la escuela, pero nunca hemos tenido evidencia visual tan convincente. Esto podría resultar en un proceso penal o una remisión al sistema juvenil para una intervención. Abriremos una investigación, generaremos un número de caso y asignaremos un investigador. Conservaremos todo el material, sin borrarlo ni alterarlo. Por primera vez escuché abrir una investigación, sin sentir miedo. En su lugar había algo concreto, el peso de un sistema que finalmente se movía a mi favor. En los días siguientes, la policía se puso en contacto para decirle que verificarían los registros escolares de Ethan y llamarían a testigos, clientes leales que presenciaron el vandalismo. Mientras tanto, Ray me ayudó a escribir una carta formal al banco, eliminando mi nombre de todos los documentos vinculados a Sophie's Shop y cerrando cualquier laguna legal que pudiera arrastrarme a otra trampa familiar. También recordó la posibilidad de una acción civil. Además de los costes de reparación de los cristales y del coche, podríamos reclamar una indemnización por daño moral. Después de todo, esas acciones no fueron solo contra mis bienes, fueron un ataque calculado a mi reputación, a mi paz. El camino legal estaba claro, procesamiento penal por vandalismo y acoso, medidas socioeducativas para Ethan que podrían incluir apoyo psicológico, servicios comunitarios y programas de reeducación, y en el ámbito civil, compensación por pérdidas económicas y emocionales. El impacto del caso comenzó a extenderse por el barrio. Algunos vecinos expresaron su apoyo, otros, avergonzados, mantuvieron la distancia. Incluso los proveedores de Sophia llamaron informando sobre transacciones sospechosas en mi nombre, una prueba más de que necesitaba protegerme de acciones civiles. Ray insistió, guárdelo todo. Cada mensaje, cada recibo. Mi rutina se convirtió en un torbellino de correos electrónicos, llamadas de la escuela de Ethan y el ritmo palpitante de una investigación que tomaba forma. Pero con cada paso del proceso legal, mi resolución se solidificó. Ya no era la mujer que tragaba ranas. Yo era quien movía las piezas de la justicia. Cuando Ray me dio una palmadita en el hombro alentadoramente antes de irse, sus palabras fueron simples, hiciste lo correcto. Ahora deja que la ley se encargue del resto. Miré la pantalla del ordenador, donde Ethan aparecía congelado en su risa burlona, y sentí que algo nuevo brotaba en mí, una certeza inquebrantable, nunca más permitiría que nadie, ni siquiera aquellos vinculados por sangre, convirtieran mi valor en una broma. Pero a medida que avanzaba el proceso legal, supe que había otra batalla que librar, una más silenciosa pero igualmente asfixiante, los lazos financieros invisibles que durante años mi familia había utilizado para atarme. Esos cables no hacían ningún ruido, no dejaban marcas visibles, pero me mantenían atrapado en un ciclo donde yo era solo el soporte que podían sacudir cada vez que llegaba la tormenta. Si quería libertad real, necesitaba cortarlo todo. Me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi apartamento y extendí los papeles frente a mí. Aquellos documentos que firmé bajo presión, con lágrimas en los ojos, ahora parecían cicatrices de una debilidad que ya no me pertenecía. La primera fue la tienda de Sophia. 2 años antes, mi padre me había obligado a firmar como CEO inquilino del contrato de arrendamiento, para ayudar a su hermana a empezar. Recuerdo el fuerte apretón de manos, la voz profunda, eres el único de la familia con buen crédito. Si no haces esto, Sophia se hundirá antes de despegar. La familia se protege mutuamente. En ese momento creía que el sacrificio me haría digno de respeto. En cambio, me convertí en la sombra detrás del mostrador mientras mostraban la tienda como si fuera obra suya. Abrí la computadora portátil, accedí a la cuenta bancaria y al portal del propietario y envié el aviso oficial de eliminación de mi nombre del contrato, adjuntando la copia de la autorización que el abogado de Ray había preparado. Hizo clic, pero sentí como si una cadena de años se estuviera rompiendo. Luego vinieron las cuentas de comercio electrónico y las licencias comerciales que en otro momento de ingenuidad, había puesto a mi nombre para ayudar. Cuando Sophia abrió la boutique, no cumplía con los requisitos legales para abrir cuentas de PayPal, Stripe o incluso tener un CNPJ. Mis padres se volvieron hacia mí, tú entiendes de tecnología. Ayuda a tu hermana. Llené formularios, abrí cuentas, presenté impuestos y a cambio, solo recibí miradas despectivas. Ahora, al ver esas líneas que vinculaban mi nombre con su negocio, me recorrió un escalofrío. Si no tocaba eso, cualquier fraude o irregularidad recaería sobre mí.
Contacté directamente con las plataformas, envié solicitudes de rescisión y adjunté documentación que acredita el mal uso. Cada correo electrónico de confirmación que llegaba, tu cuenta ha sido desactivada, era como el frío de unas tijeras cortando los últimos hilos que me ataban a esos juegos de poder. La red que habían tejido a mi alrededor durante años comenzó a desmoronarse, hilo a hilo. El tercer paso fue la tarjeta de crédito adicional que mis padres insistieron en que abriera. Lo recuerdo como si fuera ayer, mi madre me tomó la mano, su voz dulce como la miel. Eres responsable, Emily. Pon tu nombre en una tarjeta para la familia, solo para emergencias. Ingenuamente creí que eso me haría indispensable. Pero las emergencias pronto se convirtieron en compras interminables en Sophia Clothes, joyas caras, cuentas que me empujaban con una sonrisa fatua, por ahora cubre, cariño, es solo hasta el mes que viene. Pagué más de lo que me permitía mi salario, solo para mantener la paz. Hasta que ese día llamé al banco, exigí la cancelación de todas las tarjetas adicionales y dejé claro, ya no correría con ningún gasto que no fuera mío. El dependiente confirmó impasible, las cuentas secundarias han sido cerradas. Ahora usted solo es responsable de su tarjeta principal. Cerré los ojos y sentí que el alivio inundaba mis venas, como si finalmente me quitaran el peso de los años de mis hombros. Uno a uno desaté los nudos que me hundían en su control. Reuní toda la documentación, la organicé en un expediente ordenado y adjunté la declaración que había preparado el abogado de Rey. Cuando terminé me senté en silencio bañado por la luz del mediodía, mientras una calma extraña, casi prohibida, se apoderaba de mí. Sabía que mis acciones tendrían consecuencias devastadoras. Se habían acostumbrado a drenar mis fuerzas, mi estabilidad, mi miedo al enfrentamiento. Ahora tendrían que aprender a caminar con sus propios pies. Una semana después, los resultados fueron implacables. La boutique de Sophia cerró sus puertas. Un aviso amarillento que decía, cerrado hasta nuevo aviso, estaba pegado al cristal donde alguna vez brilló el cartel de la gran inauguración que mi madre había fotografiado con tanto orgullo. Me enteré por conocidos que el dueño del inmueble había publicado un aviso de desalojo, sin mi nombre como garantía, ya no se pagaba el alquiler. El bloqueo de cuentas online también provocó la caída de la tienda online de la boutique. Sophia me llamaba incesantemente con la voz ronca de tanto gritar, mi madre me dejó mensajes largos y dramáticos, acusándome de crueldad con mi propia sangre. Pero por primera vez no temblé. No sentí el nudo en el estómago, la culpa carcomiendo mis entrañas. La familia se endeudó, las tarjetas se bloquearon, Ethan se retrasó en el pago mensual y se cobraron intereses abusivos a los préstamos antiguos. La fachada de perfección que tanto habían cultivado comenzó a resquebrajarse, pieza a pieza. Y por primera vez no sentí ningún remordimiento. Simplemente sentí que había hecho lo necesario para sobrevivir. Para proteger la vida que había construido con mis propias manos, gota a gota de sudor. Una tarde lluviosa, me senté en mi café y observé a los clientes ir y venir, mientras el murmullo de risas y conversaciones se mezclaba con el dulce olor del pan recién horneado. Mi pecho se sentía ligero como si lo hubieran lavado por dentro. Sabía que la batalla no había terminado, intentarían arrastrarme de nuevo al mismo viejo ciclo. Pero ahora tenía algo que ellos nunca tendrían, libertad. Y me prometí a mí mismo en silencio que fuera lo que fuera, no la dejaría ir. Pensé que eliminar mi nombre de los préstamos y cerrar todas las cuentas vinculadas sería el final de esa historia. Que poco a poco aceptarían la verdad, yo ya no era el fondo de emergencia de la familia. Pero el destino, irónicamente, tenía otros planes. Esta vez, él no sería la víctima, sería el testigo del desmoronamiento de cada máscara que tanto habían trabajado para mantener. Una tarde ociosa, mientras limpiaba las mesas del café, mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé antes de responder. Del otro lado, una voz femenina temblorosa. Perdón por molestarte. ¿Eres Emily Carter? Lo confirmé. Se presentó como Hannah, una ex empleada de la boutique de Sophia. La recordaba vagamente, una mujer joven que siempre estaba detrás del mostrador, mirando hacia abajo, como si tuviera miedo de ocupar espacio. Su voz era apresurada, como si las palabras pudieran escaparse en cualquier momento. No quiero involucrarme en esto, pero no puedo soportarlo más. Tengo mensajes. Tu madre y Sophia estaban hablando de incriminarte. Un escalofrío recorrió mi espalda.
El corazón se aceleró. Dijeron que eras inestable. Que necesitaban hacer creer a todos que él no era capaz de manejar dinero. Hannah tragó con la voz quebrada. Lo vi accidentalmente en un grupo de trabajo y lo guardé. No sé si ayuda, pero no puedes quedarte callado. Acordamos encontrarnos en un café neutral, lejos de miradas indiscretas. Llegó con manos temblorosas y agarrando su celular como si fuera su único ancla. En pantalla, las capturas de pantalla eran brutales. Sofía le escribió a mi madre: necesitamos demostrar que Emily tiene problemas. Si pierde credibilidad, el banco no escuchará nada de lo que diga. La respuesta de mi madre, fría y calculada: voy a hacer correr la voz entre sus familiares de que todavía no ha superado su antiguo trauma. Todos lo creerán. Cada palabra era un cuchillo. Esas miradas de lástima que recibió de sus primos, de sus tíos, no fueron coincidencia. Eran parte de un sórdido plan para quebrarme. Le envié todo a Ray. Leyó en silencio con los dedos tensos sobre la mesa. Cuando levantó la vista, su expresión era de granito. Esto no es solo crueldad familiar. Es colusión difamar tu reputación. Legalmente esto cae dentro de la calumnia y el daño moral. Archivado los mensajes en el proceso con un clic seco. Con eso ya no lo pueden negar. Incluyémoslos en las acusaciones. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de descubrir, llegó otra llamada telefónica. Esta vez se trataba de un proveedor de telas para la boutique de Sofía. El hombre fue directo. Solo quería confirmar que realmente autorizaste estas facturas que envió Fia. Su nombre aparece en los documentos como socio. Te pedí que me enviaras una copia. Cuando llegó el expediente, se me dio un vuelco el estómago. Allí estaba, en blanco y negro, Emily Carter, junto a una firma falsificada idéntica a la mía. Habían utilizado mi nombre para realizar pedidos, explotando mi crédito para obtener condiciones ventajosas con el proveedor. Le envié el documento a Ray de inmediato. Su rostro se ensombreció y apretó la mandíbula. Esto es un fraude. Y falsificación de documentos. Han cruzado una línea sin retorno. La noticia se difundió más rápido de lo que imaginaba. En el pequeño pueblo donde vivía, comenzaron los rumores: la boutique de Sofía cerró, su auto fue embargado por el banco, rumores de que la familia Carter no era tan impecable como parecía. Un cliente habitual se inclinó sobre el mostrador y murmuró. Todos pensaban que sus padres eran la pareja perfecta, con hijos exitosos. Pero parece que el castillo de naipes se está derrumbando. Solo sonreí discretamente. No necesitaba decir nada. La verdad gritó por sí sola. Ray añadió nuevas pruebas al caso: fraude financiero, falsificación, acoso sistemático. Explicó con la precisión de un cirujano. El punto clave es que no solo tenemos el vídeo de la depredación. Ahora tenemos documentos que prueban que usaron su nombre para su propio beneficio. Esto les resultará contraproducente con toda su fuerza. Escuchar las palabras fraude y falsificación me dolió y alivió al mismo tiempo. Fue como si el mundo finalmente viera lo que yo había soportado en las sombras. Porque fueron mis propios padres quienes se habían asociado con Sofía para idear ese plan. Un alivio profundo porque por primera vez, la luz de la justicia penetró en la oscuridad que ellos mismos habían creado. Esa misma noche llegó otro mensaje anónimo a mi Instagram: no te preocupes por los asuntos familiares. Cállate antes de que la cosa empeore. No necesité más de un segundo para reconocer el estilo de Sofía, o el de alguien que actuaba para ella. Pero en lugar de sentir el miedo que tenía antes, capturé la pantalla, guardé la captura de pantalla y borré el mensaje de mi celular. Esas advertencias baratas ya no encontraron suelo fértil en mi mente. Había erigido a mi alrededor un escudo hecho de verdad y leyes. Nada más podría sacudirme. En los días siguientes, la tensión en la comunidad se hizo aún más palpable. Los viejos amigos de Sofía dejaron de interactuar con ella en las redes sociales. Los proveedores cancelaron contratos. Incluso la iglesia a la que mis padres habían asistido durante décadas comenzó a susurrar. Un conocido me contó que en un sermón, el sacerdote había hecho una advertencia velada: nadie gana nada convirtiendo los lazos de sangre en instrumentos de engaño. Fue la primera vez que sentí que la fe ciega de familiares y vecinos en la familia Carter perfecta comenzaba a resquebrajarse.
No me alegré de su caída. No me alegró saber que la boutique de Sofía estaba al borde de la quiebra. Lo que más me invadió fue un sentido de justicia. Habían utilizado los lazos familiares como arma, habían explotado mi credibilidad para su propio beneficio, me habían empujado a las sombras mientras brillaba en el centro de atención. Ahora la luz brillaba directamente sobre ellos, exponiendo cada fractura, cada mentira. Y lo supe, esto era solo el comienzo de una confrontación mucho mayor, que se desarrollaría en los tribunales. El día de la audiencia llegó antes de lo que imaginaba. En las semanas previas, Ray y el abogado civil que me presentó organizaron cada documento, numeraron cada prueba y realizaron copias de seguridad de todos los datos en unidades flash y carpetas físicas. Me dijeron una y otra vez, todo lo que tienes que hacer es decir la verdad. Mantén la calma y deja que la ley haga su trabajo. Aún así, cuando me acercaba al juzgado del condado de King, en el centro de Seattle, mi corazón latía con fuerza y tenía las manos heladas. Frente a mí el edificio de piedra gris se alzaba imponente, sus altos escalones conducían a puertas de roble macizo. Respiré hondo y entré consciente de que no se trataba solo de una audiencia, era un momento decisivo que moldearía el resto de mi vida. Dentro de la sala del tribunal, el aire era denso. Me senté al lado de mi abogado con Ray justo detrás de mí, como un muro de apoyo. Del otro lado, Sofía y su marido permanecían rígidos, con sus rostros envueltos en máscaras de tensión. Lo que más me dolió, aunque no me sorprendió, fue ver a mis padres. Eligieron sentarse junto a Sofía, justo detrás del banco de los acusados, y sus miradas frías me recorrieron como si fuera un extraño. Ya me había preparado para esta posibilidad, pero verlos efectivamente alineados en el lado opuesto todavía me hacía estremecer. El juicio comenzó con la presentación de pruebas. Mi abogado mostró por primera vez las imágenes de la cámara de seguridad. Ethan y su amigo destrozaron mi coche y rompieron el escaparate de la tienda. En la pantalla gigante de la habitación, cada detalle estaba claro, el bate de béisbol golpeando el cristal, la risa ahogada, el rostro de Ethan visible debajo de la capucha. Un silencio absoluto se apoderó de la sala cuando terminó el vídeo, roto solo por murmullos ahogados y el ligero golpeteo de la pluma del juez en la plataforma. Luego vinieron las facturas falsificadas con mi nombre y firma, proporcionadas por el proveedor. Mi abogado destacó las inconsistencias en la letra, comparándolas con muestras reales de mi firma. Luego se mostraron los mensajes que Hannah nos había dado, la conversación entre Sofía y mi madre sobre cómo incriminarme. Anna fue llamada al estrado con voz temblorosa pero firme, lo vi con mis propios ojos. Y no me quedaré callada. Entonces fue mi turno. Me levanté con los puños fuertemente apretados y conté la historia desde el principio. La cena de cumpleaños, el refresco frío derramado en mi regazo, las risas resonando en la mesa, los mensajes burlones, la sensación de haber sido expulsada de mi propia familia. Cuando repetí las palabras de Ethan, mamá dijo que no perteneces aquí, miré brevemente a mi madre. Ella bajó la cabeza sin negarlo, pero también sin mostrar un ápice de remordimiento. En ese momento me di cuenta de que ya no esperaba reconocimiento de ella. Lo único que quería era que la justicia estuviera al lado de la verdad. El abogado defensor intentó argumentar que se trataba simplemente de un desacuerdo familiar exagerado, que las acciones de Ethan eran solo bromas de adolescente y que Sofía había pedido ayuda financiera, no me había difamado. Incluso afirmaron que había malinterpretado la situación al creer que me estaban engañando. Pero cuando el juez ordenó reproducir nuevamente el vídeo de la depredación y mostrar nuevamente los mensajes, los argumentos de la defensa se derrumbaron como un castillo de naipes. Las frases "necesitamos demostrar que Emily es inestable" y "apriétala hasta que se rompa" aparecieron en la pantalla, innegables a los ojos de todos en la sala. Después de horas de testimonio, la jueza, una mujer de mediana edad con rostro serio y voz aguda, dictó su decisión. Miró directamente a Sofía y a mis padres, con una precisión que no dejaba lugar a dudas. Este no es un asunto familiar privado que se pueda resolver con una cena o una disculpa. Se trata de conductas ilegales, daños a la propiedad, fraude financiero, suplantación de identidad. Este tribunal juzga basándose en pruebas, no en excusas. Al escuchar el veredicto, sentí que todo mi cuerpo liberaba una tensión que había estado cargando durante años. A Sofía y a su marido se les ordenó indemnizarme con $32.000, que cubren los daños materiales, la reparación del coche, la sustitución de la ventana y parte de las costas judiciales.
Se requirió que Ethan realizara 200 horas de servicio comunitario además de sesiones de asesoramiento para adolescentes. Pero lo que más resonó fue la advertencia final del juez. Esta familia necesita entender que encubrir y fomentar comportamientos como este solo perjudica a los niños, enseñándoles a ignorar la ley. Mis padres no fueron condenados directamente, pero su reputación se hundió hasta su punto más bajo. Cuando se leyó la frase en voz alta, varios de los presentes, incluidos familiares lejanos y conocidos, los miraron con una mezcla de decepción y desprecio en sus rostros. No lo celebré. No levanté los brazos en señal de triunfo. Me quedé allí sentado, absorbiendo cada palabra del veredicto, mientras una ola de alivio me invadía por dentro. Durante años me habían tratado como una sombra, me habían utilizado como herramienta financiera y me habían ridiculizado incluso en la cena de cumpleaños de mis propios padres. Ahora la verdad había sido dicha, expuesta sin máscaras, y nadie podía negarla. Cuando terminó el juicio, recogí mis papeles y me fui. No miré a Sofía. No busqué las caras de mis padres. Mis pasos resonaron en el frío suelo de mármol, pero dentro escuché algo más, el sonido de una cadena rompiéndose. Fuera del juzgado, el cielo de Seattle era de un azul intenso y esparcía hojas amarillas en el aire. Ray caminó a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre mi hombro. «Lo hiciste», dijo. «Y a partir de ahora ya no tendrás que cargar con la carga de nadie». Levanté la cabeza y respiré el fuerte olor del mar mezclado con la brisa. Frente a mí ya no estaba la sombra de la familia Carter. Solo había un camino nuevo y por primera vez en mucho tiempo, era libre de recorrerlo con mis propios pies. El último cliente se fue y la puerta se cerró con un suave clic. Dejé la tetera en la estufa y me apoyé en el mostrador, observando el vapor bailar sobre la superficie de mármol. Afuera, las gotas de lluvia corrían por los cristales como lágrimas que ya no era necesario derramar. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no había lugar en mí para el peso del pasado. No porque lo hubiera olvidado, sino porque, finalmente, ya no me definía. Puede que los Carter fueran mi nombre, pero ya no eran mi historia. Y la prueba de ello estaba ahí, en las paredes de mi café, en el olor a canela quemándose en el horno, en las risas de los empleados mientras preparaban las mesas para el día siguiente. La vida que había construido no era un castillo de naipes a punto de derrumbarse, era una base. Piedra sobre piedra, elección tras elección, hasta que nada ni nadie pudo sacudirla. A veces todavía me preguntaban sobre ellos. Con un tono de curiosidad morbosa, como si esperaran que me derrumbara ante la mención del apellido. «¿No te lo pierdes?», preguntó una clienta una vez, mientras le servía un capuchino. Sonreí, pasando el paño sobre el mostrador ya impecable. «Extraño a la persona que era cuando pensé que la necesitaba», respondí. «Pero esa chica ya se fue». Y era verdad. La Emily que temblaba ante el sonido de la voz de su padre, que se tragaba las lágrimas para no manchar su vestido de fiesta, que se encogía ante las miradas desdeñosas de Sofía, esa versión de mí había muerto en aquella sala del tribunal, cuando el juez golpeó su mazo. En su lugar nació una mujer que conoció el valor de su propio silencio, el poder de una puerta cerrada, la libertad de una mesa puesta solo para ella. No fue crueldad. Fue supervivencia. E irónicamente fue al liberarme de ellos que encontré el tipo de amor que nunca tuve bajo ese techo. El amor que no requiere que te doblegues para ser merecido. ¿Quién no mide el cariño por el tamaño de sus concesiones? Eso no te hace elegir entre tu propia dignidad y un asiento en la mesa. Fue el cariño de mis empleados como Lila, que llegaron tímidos y ahora manejaban las redes sociales del café con una confianza que yo reconocía, porque yo también la había cultivado en mí. Era el cariño de los clientes habituales, como el señor Henderson, que todas las mañanas pedía la jefa de siempre, como si el título fuera un cumplido y no una broma. Fue la complicidad de Ray, quien todavía aparecía en los días de lluvia con un paraguas extra y una sonrisa que decía, no estás solo. Ahora eran mi familia. No por sangre, sino por elección. No por obligación, sino por respeto. No por miedo, sino por amor genuino. A veces, cuando caía la noche sobre Portland y estaba solo en el café, revisando los números o probando una nueva receta, me permitía un momento de quietud. Cerré los ojos y escuché el sonido de la ciudad afuera, el sonido de los neumáticos en la calle mojada, el lejano bocinazo de una bocina, el viento golpeando las señales. Y en ese silencio sentí, ya no había agujeros en mí.
Ya no había espacios vacíos esperando a ser llenados con migajas de aprobación. Estaba completo. Y por primera vez entendí el verdadero significado de hogar. No era una dirección, ni un apellido, ni el eco de las risas forzadas en las cenas navideñas. El hogar era el lugar donde no había que disculparse por existir. Donde no te temblaron las manos al firmar tu propio nombre. Donde la puerta se cerró no para dejar fuera al mundo, sino para conservar lo que era tuyo, tu paz, tu verdad, tu derecho a ser feliz. Cuando apagué las luces esa noche y salí a la acera, respirando profundamente el aire fresco de la mañana, supe que no miraría atrás. No por ira, sino por certeza. El pasado era una sombra y yo había aprendido a caminar hacia la luz. Y la luz, después de todo, siempre estuvo delante. Al cerrar las puertas de la tienda después de un día agotador, permanecí unos instantes en la mesa con parte de mi equipo. Una joven universitaria, recién llegada a su trabajo a tiempo parcial, vaciló antes de romper el silencio. Emily, ¿cómo puedes ser tan fuerte delante de tu propia familia? Sonreí, me llevé el té aún caliente a la boca y respondí sin prisas, nadie nace fuerte. Lloré. Temblé. Incluso pensé en rendirme. Pero un día entendí que si continuaba agachándome, terminaría perdiéndome. Y cuando decidí levantarme descubrí que la fuerza siempre estaba dentro, solo esperaba poder llamarla por su nombre. Vi que sus ojos se iluminaban y supe que mi historia se había convertido en una lección viva para otra persona. Hoy quiero que este mensaje llegue a todos los que escuchan mi voz. Tienes derecho a alejarte de una familia tóxica. Tienes derecho a elegir la paz por encima de los lazos de sangre. Tienes derecho a poner límites, incluso con quienes te dieron la vida. No dejes que nadie te diga que eres egoísta por protegerte. La verdad es que la libertad y el respeto por uno mismo nunca son egoístas, son los cimientos para construir una vida saludable, cultivar el amor genuino y dar cabida a relaciones que realmente valen la pena. Al final aprendí que la victoria no se trataba de verlos caer, sino de no caer por su culpa. Hoy he construido una nueva vida con mis propias manos, una vida donde se escucha mi voz, donde se reconoce mi valor, donde soy libre de ser quien soy. Y cuando llega la noche duermo tranquilamente sabiendo que ya no soy la sombra olvidada en la casa Carter. Soy Emily. Y encontré a mi verdadera familia.